La de la derecha llamó Jaquín, que significa base o calzara en hebreo. Y a la de la izquierda llamó Boaz, fuerza. Aquí se describe un sistema de palancas. Tenemos el soporte y la fuerza. La palanca es lo único que falta en esta ecuación. Ahora, este es el aspecto que tenían. Fueron nombradas y, según entiendo, en todos los templos masónicos del mundo, a cada lado del orador, hay una columna. Una de ellas tiene una B y la otra una J. Y esta noche van a aprender ustedes más de lo que sabe un masón de 33 grados acerca de estas columnas. Porque fue Salomón quien dijo: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey y sus hijos investigarlo. Ahora verán de qué modo lo que se dijo en las Escrituras hace 3000 años, detallando la construcción del templo de Salomón por causa del agua que ha entrado a chorros este año en el monte del templo, y como el descubrimiento de la base sur del templo de Salomón, todo ello tiene que ver con el lugar del arca del pacto. Como ven de nuevo, las columnas están en el exterior del templo, en el pórtico, son la B y la J. Aquí a la punta derecha está el altar de bronce, luego vemos el mar de fuego y de bronce, el lavacro de bronce, y también las columnas del pórtico. Y si entran, si su apellido es Cohen, si ustedes son Cohenins, cuando entren verán a la derecha la mesa de los panes de la proposición, a la izquierda está el candelabro, y luego la pared de atrás, pero separado de ella, el altar del incienso. Y ahora, colocamos en su lugar el arca del pacto. En la dedicación, el sacerdote llevaba el arca del pacto del Señor al lugar santísimo, el Devir, y sacaron las trancas a fin de que pudieran verse en el lugar santo ante el oráculo y que no se viesen desde el exterior, y allí siguen hasta hoy. ¿Qué significa que se viesen en el exterior, pero no en el exterior? Cuando se coloca el arca del pacto en su lugar de modo que las trancas solo tocasen las cortinas, y luego se tiraban de ellas a un lado, literalmente tiraban de la cortina de modo que se pudiese ver desde el lugar sagrado, porque se había corrido la cortina. Se puede ver la impresión que producen las trancas al correr la cortina, pero no pueden ustedes ver el arca misma, porque no pueden ver las trancas mismas. Así era que se podía ver con ellas, pero no sin ellas. Fíjese en lo que se puede aplicar aquí. Una vez que se tira de las trancas hacia un lado y todo el arca, incluyendo las trancas, están totalmente corridas de la parte superior de esta piedra. ¿Por qué era eso necesario? Porque la parte de arriba de esa piedra que están ustedes viendo es la parte superior de un elevador de piedra hidráulico de arena que Salomón construyó en el templo. Hizo construir una máquina que ocultase el arca del pacto en caso de que Jerusalén fuese sitiada. Fíjense qué hacía. Durante la dedicación del templo, Salomón habló y dijo: el Señor ha dicho que habitaría en la oscuridad, pero yo te he construido una casa por morada, un sitio en el que tú habites para siempre. Esta es una declaración muy breve, pero en ella usa palabras hebreas un tanto oscuras, y un par de ellas solo se usan en este lugar en las Escrituras. Y recuerden que Salomón es el maestro de acertijos. El Señor dijo que moraría, que es Shacán, que es un lugar establecido donde vivir. En la oscuridad. Esa oscuridad es Arafel, que significa en un nivel inferior. Pero yo te he edificado una casa por morada. La palabra morar aquí es Sebul. Es un nivel más elevado y un lugar establecido, Macoam. Un lugar concreto para que vivas en él para siempre. Parece que lo que pretende decir aquí es que ha preparado una residencia exaltada en un nivel más elevado, el precioso templo de Salomón, y un lugar en un nivel inferior para que el arca esté allí para siempre. Y para siempre, según entiendo en hebreo, que significa un periodo de tiempo muy prolongado. No quiere decir que es por toda la eternidad. Ahora, 500 años después, las Escrituras informan que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino contra Jerusalén y construyó baluartes contra ella y su alrededor. Todo alrededor de Jerusalén construyó una muralla de sitio, y Nabuzaradán, capitán de los ejércitos caldeos, con la maquinaria de sitio, derribó las murallas de Jerusalén. Y cuando las derribó, primero se abrieron camino en el monte del templo. Y luego sus tropas de choque se situaron sobre el monte del templo y comenzaron a matar a hombres, mujeres y niños, cumpliéndose lo que había profetizado Ezequiel: el juicio comenzará por la casa del Señor.
Cuando Nabuzaradán ascendió al monte del templo, entró en el templo de Salomón, porque iba tras los más grandes tesoros del planeta Tierra: el arca del pacto, el oro del arca, el oro de la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso y la base de la lámpara de 7 brazos. Pero ¿qué fue lo que halló Nabuzaradán al entrar en el lugar santísimo? Nada. Allí no había absolutamente nada. ¿Dónde estaban los objetos de oro? Dice: Nabuzaradán incendió la casa del Señor, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. Lo saqueó todo. ¿Qué era lo que estaba buscando Nabuzaradán? Estaba buscando el arca del pacto. Hubiera sido de esperar encontrarla en un lugar muy visible sobre aquella hermosa piedra. ¿No creen? Pero ese no era el lugar donde jamás estuvo. Pero, dice, los caldeos se llevaron a Babilonia los calderos, las de paletas, las despabiladas, los cucharones, los incensarios y los cuencos de bronce. 70 años después, todo fue devuelto. Se dice que en la época de Salomón, ni siquiera se molestó en pesar las vasijas de cobre. Pero eso fue todo lo que consiguieron los caldeos. Nunca hallaron las vasijas de oro. ¿Dónde está el arca del pacto? Dice que Salomón hizo 2 columnas para la casa del Señor, de una altura de 18 coros con un capitel de bronce sobre ella. ¿De qué altura del capitel de bronce? ¿Lo recuerdan? 5 coros. Pero cuando Nabuzaradán ascendió al monte del templo, dice que la altura del capitel era de 3 coros. 3 coros. ¿Qué había sucedido? Había sucedido un acontecimiento en el monte del templo. ¿Cómo desaparecieron 41.25 pulgadas de bronce sólido que pesaba varias toneladas, situadas sobre una columna de 31 pies de altura? Se las comieron las palomas, ¿verdad? No. Vean lo que pasó. Presten atención a la columna a su izquierda. Lo que ven en la abertura del capitel en el hueco de la columna funciona con un sistema de palanca hidráulica, comenzando con 5 coros, pero cuando Nabuzaradán llegó allí arriba solo era de 3 coros. Las claves han estado siempre en las escrituras, pero hasta que no se descubrieron las bases, no pudimos entender lo que había sucedido. Fíjense cómo funciona esto. Ese es el templo, ese es el aspecto que tiene visto desde arriba y el aspecto que tiene desde el lado. Tenemos totalmente la derecha las columnas y los capiteles. El capitel es la fuerza que se aplica a la punta de la palanca, pero es un sistema de palanca a la inversa. Normalmente usamos una palanca para que nos ayude a levantar algo muy pesado, colocando un soporte muy cerca del objeto pesado y usamos una palanca larga. Luego movemos la punta de esa larga palanca una gran distancia a fin de que el objeto pesado se mueva solo una corta distancia. Este es un sistema de palanca a la inversa, en que tenemos un peso exagerado y una fuerza increíble en una punta que solo se va a mover 2 coros o 41.25 pulgadas. Pero podemos medir exactamente la distancia a que se encuentra desde el centro de la columna al centro de la piedra y saber que con una viga de 68 coros y usando un soporte de 3.14 a la distancia de la viga, podemos levantar un elevador en la otra punta a más de 8 pies de altura, haciendo posible que se levante totalmente el elevador, de manera que el arca del pacto y la menorá más alta puedan encajar en su lugar. Vemos que las piedras guías que están en el lugar santísimo, de hecho, son esclusas de piedra. Sería preciso que 4 sacerdotes entrasen al mismo tiempo y se pusiesen sobre esas 4 piedras que cierran para destrabar el sistema de elevador. Si no tuviésemos un amortiguador, el peso de los capiteles se dispararía al bajar el elevador por encima del tejado del lugar santísimo, lo cual hubiera sido muy anticlimático en medio del sitio de Nabuzaradán. Pero ya lo habían pensado, así que pusieron un sistema de amortiguación delante del elevador para que de él gotease la arena lentamente, haciendo subir el pistón, y al hacerlo se puede levantar todo el cuarto del elevador, haciendo que quede en su sitio. Vemos en 2 Macabeos capítulo 2 versículo 2 y siguiente que Jeremías y varios de los sacerdotes fieles, habiendo sido advertidos por el Señor en una visión. Se preguntarán por qué citó Macabeos. Ese libro no pretende ser escrituras, a pesar de que estaba en el original de la versión en inglés por la versión del Rey Santiago de 1611, pero muchos años después fue eliminado. No pretende ser escrituras, pero cita de un rollo más antiguo escrito por Baruch,